Gracias por la confianza que me da de poder predicar en esta mañana. Juan capítulo 4, el pasaje que leían como lectura, que leyó el pastor como lectura bíblica. Verso 30, hermanos, verso 30 al 35. Dice la escritura de la siguiente manera, si usted me sigue con su vista, por favor. Vamos a leerlo alternadamente, ¿qué les parece? Ahí como están sentados, hermanos. Yo voy a leer el verso 30, ustedes el 31, y nos reunimos en el verso número 35 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todos juntos. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si pudiera titular el mensaje de alguna manera, simplemente sería: mirad los campos. Padre, gracias por tu palabra. Quiero rogarte en el nombre de Cristo que en esta mañana me limpies, me permitas ser una bendición a mis hermanos, que unjas mis labios con aceite fresco, Señor, y que hables a cada corazón. Quita cualquier distracción, Señor, que pueda impedir que usted nos hable, nos rete, nos desafíe. Y por favor, háblenos, Señor, te necesitamos. Yo seré cuidadoso de darte toda la gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo. Amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, encontramos un pasaje muy conocido por todos nosotros. Hay una reunión de una mujer samaritana con un hombre judío. Ese no es cualquier hombre, es 100% hombre y 100% Dios, es el Señor Jesucristo. Pero nació en una carne humana y un linaje judío, ¿verdad? Y esto tiene mucho significado, puesto que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, había una barrera de mucho trasfondo entre ellos, incluso un desprecio de los judíos hacia los samaritanos, no los veían como iguales, los llamaban incluso perros de una manera despectiva, había una barrera de mucho trasfondo, pero el corazón del Señor siempre ha sido el mismo, nunca ha hecho acepción de personas. Y el Señor no mira lo que mira los ojos del hombre, ¿verdad? Él mira el alma y el corazón de las personas, y sin duda estaba interesado por la salvación de los samaritanos también. Dice la Escritura que mientras el Señor estaba teniendo la reunión en el pozo de Jacob con esta mujer, sus discípulos han ido a la ciudad a traer alimento para el maestro. Ahora regresan con sus manos llenas de alimento para ofrecerle al Señor. Le ofrecen y el Señor se niega a recibirlo. Hay confusión en la mente de los discípulos, ¿verdad? No entendían, no comprendían del todo lo que estaba sucediendo. Había preguntas en su corazón. ¿Qué hacía el Señor hablando con una mujer y luego samaritana? Y había confusión en ellos. Pero el Señor estaba a punto de darles una lección que tendrían que aprender y que hoy en día tendremos que recordar. Dice la palabra de Dios que Él les dice: mira, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi prioridad, más que mi deseo, más que incluso mi necesidad, tengo una necesidad que sobrepasa lo que yo quiero, ¿verdad? Y es hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que le envió, según Isaías 53, ¿verdad? Dice la Biblia que Jehová quiso quebrantarlo y esa fue la voluntad que él cumplió, ¿verdad? Él había venido a cumplir la voluntad del que le había enviado, pagando el precio del pecado del mundo, los visibles y los ocultos, aquellos que habitan en lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, no solamente los nuestros, sino de todo el mundo y de todas las generaciones. Y dice la palabra de Dios, y dice: y que acabe su obra. Y sin duda el Señor Jesucristo terminó la obra, fue una obra completa, no fue una obra a medias, fue una obra que culminó, que terminó, ¿verdad? Él mismo dijo, estando en la cruz del Calvario: consumado es. Pagando el precio del pecado, fue a la tumba y resucitó al tercer día, y muy pronto vendrá, hermanos. Sin duda acabó la obra que se le había encomendado. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, y el Señor hace una pregunta:
No lo hace porque desconozca la respuesta, pero quiere motivar la mente de sus discípulos y quiere enseñarles algo con esta pregunta que está a punto de hacer. Y él pregunta, ¿no decís vosotros? ¿No piensan ustedes? ¿Verdad? Estoy parafraseando el versículo. ¿No decís vosotros? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿No dicen ustedes que aún hay tiempo? ¿No dicen ustedes, el Señor Jesucristo hablándoles a ellos, que llegará el momento de ir a los campos a trabajar en ellos, pero que no ha llegado el momento porque faltan 4 meses? ¿No dicen ustedes que llegará el momento de sacrificar, incluso de trabajar duramente con los tuyos, incluso pagar obreros para ir a trabajar a los campos, pero aún no ha llegado el momento y están en espera porque creen que faltan 4 meses? Él les dice, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos, ya están listos para la siega. Y ese es el pasaje y la frase que quiero tomar, esa invitación del Señor que nos hace de mirar sus campos, porque Él sabe que una vez que los miremos, sabe que una vez que observemos cómo viven, pero no solamente cómo viven, sino cómo mueren, condenados, esclavizados y despertando después a una eternidad más miserable de la vida que han llevado. Porque, hermanos, el infierno es lo más terrible que puede existir, no por el calor, no por la llama, sino por la ausencia total de Dios, por la eternidad. Pero Él nos invita a mirar esos campos porque Él sabe, hermanos, que cuando observamos a los campos, y cuando me refiero a los campos, hermanos, me estoy refiriendo a aquellos campos que fueron comprados por un precio que jamás ningún mortal hubiese podido pagar. Me estoy refiriendo a las almas de todo el mundo, no importando la raza, ni el idioma, ni la cultura, ni la manera de vivir, sino simplemente todas las almas del mundo que fueron amadas por el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos son los campos, absolutamente todo corazón humano, sin importar raza, color, idioma, lo repito, ¿verdad? Y esos son los campos que fueron pagados, fueron comprados, le pertenecen, y Él nos invita a mirarlos porque sabe, hermanos, que una vez que los miramos, por más mezquino y endurecido que sea nuestro corazón, no puede permanecer igual. Porque sabe que cuando veamos su condición, cuando veamos la manera en la que viven, la manera en la que están esclavizados, la manera en la que sufren, nuestro corazón puede ser movido para hacer algo por ellos. Y nos invita a mirarlos, dice la palabra de Dios, mirad los campos. A veces, cuando hablamos de misiones, y yo sé que no pasa en todos, pero cuidemos nuestro corazón de ello, a veces no es lo más atractivo para muchos. Hay iglesias y cristianos incluso que les incomoda el que se hable de misiones. Te voy a decir por qué creo yo que es esto. Porque hablar de los campos y hablar de misiones es hablar de la necesidad, pero no de nuestra necesidad. Es hablar de la necesidad de personas que no conocemos. Es hablar de la necesidad de personas que son diferentes a nosotros, que hablan diferente, que comen diferente, que viven diferente, que crían a sus hijos de una manera distinta a nosotros. Es hablar incluso de la necesidad de aquellos que matan a los cristianos y que odian a nuestro Dios. Hablar de los campos y de misiones es hablar de la necesidad, pero no de nuestra necesidad. Por eso el Señor nos invita a mirarlos. Pero Él es muy claro en las indicaciones que nos da y nos dice que antes de poder mirarlos es necesario que alcemos nuestra mirada, porque Él conoce que la tendencia de cada corazón humano, del nuestro, es amarnos a nosotros mismos. Sabe que nuestra naturaleza está el egoísmo de pensar solamente en nuestra necesidad, en nuestra comodidad, en nuestras metas, incluso nuestros sueños y nuestros anhelos. Pero para poder mirar los campos y hacer algo por ellos, tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que dejar de mirar lo nuestro para ver que ellos tienen una necesidad mayor que la nuestra. Mire, yo no le conozco, pero estoy seguro de algo, todos los que estamos aquí tenemos necesidades. Muchos de nosotros tenemos necesidades apremiantes, urgentes y grandes. Pero también me atrevo a asegurarle, hermano, que a pesar de que no le conozco y no conozco su necesidad, me atrevo a asegurarle que por más grande que sea su necesidad, la necesidad de los campos es mayor que la nuestra. Porque por más trágica que fuese nuestra vida, hermanos, en esta tierra,
Sabemos que al final de la jornada, nuestro último suspiro en el mundo será nuestro primer suspiro en gloria. Porque usted y yo tenemos algo que los campos no tienen. Es la esperanza de la vida eterna. Ellos no tienen palabra de Dios, no tienen muchos de ellos iglesias, ni pastores, ni misioneros que lleguen a ellos. La necesidad de los campos es una necesidad más grande que la nuestra, porque sabremos, repito, que llegaremos a la gloria en donde no haya enfermedad, en donde no hay dolor, porque el Cordero lo llena todo, hermanos. Pero ellos viven en miseria, morirán y despertarán a una miseria peor de la que han vivido y experimentado en el infierno, en la ausencia total de Dios. Dice la palabra de Dios: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Sabemos que están ahí, no ignoramos que existen. Conocemos todos nosotros que hay gente más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro continente, más allá de nosotros, lo sabemos. Pero si somos honestos, por muchos años, por muchos cristianos han sido ignorados los campos. Han sido olvidados los campos porque no hemos mirado a ellos, sino hemos mirado solamente lo nuestro y lo que nosotros deseamos, y no hemos pagado un precio para que ellos puedan tener lo que nosotros recibimos por gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. Pero hermanos, usted pudiera preguntar: pastor, ¿por qué cree, hermano Edgar, por qué cree que hemos ignorado los campos? Bueno, pues es muy fácil saberlo. Han pasado entre 18 a 20 generaciones desde que Cristo fundó la iglesia. En ninguna de estas generaciones hemos podido cumplir el mandato de llevar el evangelio a todo el mundo. Cierto. Más del 70% de la población del mundo, escúchame claramente, ¿verdad? El dato que tengo, no tiene una copia completa de la palabra de Dios traducida a su idioma. Hay algo que nos ha estorbado, hay algo que nos ha limitado. No lo hemos hecho una prioridad en la vida del cristiano, el alcanzar a otros para Cristo, y una visión de que el evangelio corra hasta el último de la tierra, porque tal vez hemos olvidado mirarlos, porque tal vez no hemos prestado atención a lo que ellos urgentemente necesitan. Están necesitados de Dios, por supuesto. Son campos olvidados. Son campos que han sido ignorados por muchas generaciones de cristianos. Son campos que tienen una necesidad mayor que la nuestra, una necesidad apremiante. Hace años vi un video en una conferencia en San Luis Potosí que fue mucha bendición para mí, y cambió mucho mi pensamiento. Era el video de una avioneta mirando, probablemente algunos han visto, ¿verdad?, mirando hacia lo lejos, y va a aterrizar hacia una tribu aborigen. Unos misioneros llegaron con esta tribu que no había tenido contacto con la civilización. La primera generación de misioneros que llegaron, la tribu los asesinó, los mató. Llegaron un segundo grupo de misioneros, y poco a poco, con el tiempo, la tribu empezó a tolerarlos, ya no los mataba. Empezaron a tener contactos con la tribu, y no quiero hacer muy larga la historia, hasta que ellos empezaron a aprender el dialecto de ellos y su cultura, y fueron aceptados por ellos. Les empezaron a hablar acerca del Dios creador, que había creado el fuego, la lluvia, a quien ellos veneraban, adoraban, ¿verdad?, como sus dioses. Les hablaron que ese Dios creador había enviado a su hijo y había muerto por ellos, y toda la tribu se convirtió a Cristo. Empezaron a trabajar con ellos y empezaron a alfabetizarlos por primera vez. Empezaron a inventar su dialecto, a hacer un alfabeto, ¿verdad? Y a formar, para poder escribir, y les enseñaron a escribir y a leer, y ellos estaban maravillados cómo podían hablar a través de la escritura y escuchar a través de la lectura, ¿verdad? Era algo sorprendente para ellos, un milagro. El video que se presentaba era el día que ellos por primera vez iban a tener una copia de la palabra de Dios en su dialecto. Bajó la avioneta y el misionero más anciano del grupo tomó la primer Biblia que les entregaría. Se acercó el jefe de la tribu mientras todos guardaban silencio, algunos lloraban, y le entregó la primera Biblia en su dialecto. Este jefe de la tribu tomó la Biblia, la besó, la abrazó y oró más o menos así: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que te acordaste de nosotros y nos enviaste tu palabra. No es que Dios nos haya acordado de ellos, no es que Dios los haya olvidado,
No es que Dios los haya ignorado, pero Dios le dio a la iglesia y al cristiano el ministerio y la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo. No es que Dios los ignoró, es que muchos de nosotros no hemos sentido compasión por ellos porque no los hemos visto, porque no volteamos a ver cómo viven y cómo mueren, hermanos, y a dónde van. Hemos olvidado tal vez, ¿verdad? Y no estoy hablando que todos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros probablemente hemos dejado de orar por la salvación de las naciones. Hemos dejado de orar porque pensamos que no es lo primordial. Escúchame bien, hermano. El evangelismo mundial no es un ministerio de la iglesia. Es el ministerio de la iglesia. Si Dios nos quisiera solamente para alabarle, mira, yo tengo una voz bien terrible, ya me hubiera llevado para alabarlo allá solamente con una voz glorificada, ¿verdad? Pero no es el propósito de la iglesia. Si nosotros aún estamos aquí y Cristo no ha venido, hermanos, es porque la palabra de Dios nos dice que Él ha sido paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios nos ha mandado a hacer luz a las naciones, a hacer la sal de la tierra, a llevar el evangelio, a hacerle testigos hasta lo último de la tierra, a esos campos que han sido olvidados y que tienen una necesidad mayor que la nuestra. El ir a los campos es llevar una semilla que tiene poder. No, el poder no lo tenemos nosotros ni las capacidades para convencer un solo corazón. Yo a veces me pregunto, híjole, Señor, qué bueno ha sido, me digo, ¿verdad? Que Señor, qué bueno ha sido, porque nosotros solamente hemos hecho lo que tenemos que hacer y tratamos de hacerlo de una mejor manera, ¿verdad? Dijo algo bien interesante, hermano Josué, gracias por la escuela americana, hermano, pero dijo algo bien interesante al final, que no nos pide el Señor resultados, pero nos pide fidelidad. Amén. En esa fidelidad entra llevar el evangelio de una manera correcta, porque el evangelio es lo que transforma el corazón. Es el que puede quebrantar corazones de piedra. Por eso judíos pueden ser salvos, y musulmanes pueden ser salvos, y pandilleros pueden ser salvos, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Somos una voz, pero tenemos que ser fieles a hacerlo correctamente. Una ocasión estuve en una iglesia ahí, hace muchos años, algunos años, y fuimos a ganar almas. Era una clínica de ganar almas en la conferencia, y fuimos a ganar almas entre los servicios. Fuimos como una hora, yo creo, ¿verdad? A tocar puertas, y el hermano que iba conmigo pues me permitió hablar, y por la gracia de Dios yo hablé con 3 personas en ese tiempo, ¿verdad? Una pareja, junto les hablé, y otra persona más, y las 3 tomaron decisión. Yo venía contento. Y de repente levantan el reporte, y empieza pues el misionero, ¿verdad? El misionero, ¿cuántos ganó el misionero? Y yo bien contento, gracias a Dios, pues hablé con 3 personas y las 3 hicieron una decisión. Esperemos que hayan sido sinceras, y todos se me quedaban viendo así como que le faltaba poder al misionero, ¿no? Y de repente la hermana que seguía de mí, no, pues yo gané 20 y tantos, y yo gané 30 y tantos, y yo dije, no, hombre, pues ¿a dónde se metieron, verdad? A una escuela o algo, ¿verdad? A la cárcel, quién sabe, ¿verdad? Al día siguiente permití que el que iba conmigo hablara en vez de hablar yo. Tocó la puerta, salió una persona y le dijo, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted quiere ir al cielo con Dios? Sí. Repita después de mí esta oración, Señor. Eso no es el evangelio, porque no lo entendió y no lo puede creer, porque no lo entendió. Nosotros tenemos que ser fieles en hacer lo mejor que podemos, pero nosotros, escúchame bien, por más elocuencia y preparación y talento, no podemos convencer ningún corazón. ¿Cuántas veces hubiésemos querido azotar a una persona, verdad? Recibe a Cristo, pero no podemos hacer nada en un corazón. Cuando vamos al campo, no somos nosotros los que llevamos el poder para convertir a una persona, hermanos, en nuestro ser. Lo llevamos a nuestras manos, y es el evangelio que convierte vidas. Por eso cuando vamos a los campos, hermanos, yendo a los campos, hacemos la diferencia en vidas. Cambiamos vidas y destinos. Una vez ganando almas, ¿verdad? Ahí en la ciudad llegamos a un barrio, son barrios allá, ¿verdad? Y llegamos al barrio de Ducualí, y llegamos ahí, estábamos tocando puertas, pasamos por un terreno, parecía baldío, pero escuchamos que había una reja con bolsas, y escuchamos que había niños, tocamos, y de repente salió una mujer.
la hermana Patricia ahora, ¿verdad? Y salió, ¿verdad? Y yo pensé que no vivía nadie ahí. En la esquina del terreno, un terreno totalmente baldío, había unas bolsas ahí como techo. Llueve mucho, les decía, en Nicaragua, y había ahí un colchón arrumbado que uno sabía que nadie vivía ahí, pero ellos vivían ahí. Tenía 8 niños, eran sus nietos. La hermana Patricia creció en la calle, tuvo 17 hijos de 17 hombres diferentes. Los nietos que tenía era porque sus hijas estaban en drogas, algunas de ellas se dedicaban a la prostitución. Llegamos con ellos y les presentamos el evangelio, y hoy en día los niños van a la iglesia. Amén. Y algunos dicen, ¿verdad? Como todo niño emocionado, yo quiero ser un misionero, porque el evangelio cambia vidas, hermanos. Pero no solamente cambia vidas, hermano, cambia generaciones. El poder del evangelio, cuando lo llevamos a los campos, hace una diferencia en esos campos. Cambia los destinos de las personas, su criterio de vida, su manera de pensar, cambia su visión, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y lo tenemos que llevar a los campos. No faltan 4 meses, ya están blancos para la siega. Están listos para ser cegados, están blancos. Eso representaba una señal de que era el momento de ir a recoger el fruto del trabajo y de la inversión que se había hecho en esos campos. La gente sabía cuando los campos eran blancos que era el momento de contratar obreros, de sacrificar, de trabajar duro, de redoblarse las mangas, porque ya era el momento. Y el Señor dice, no faltan 4 meses, están listos hoy en día. Una vez escuché un cristiano decir, es que el mundo ya no tiene fe. Tengo un problema con esa declaración. Yo creo que sí, el mundo sí tiene fe. No me diga que el mundo no tiene fe cuando los musulmanes están dispuestos a explotarse por una salvación que no es real. ¿Cierto? No me diga que el mundo no tiene fe cuando millones de personas van a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre, muchos de ellos de rodillas o pagando alguna manda muy cara. No me diga que el mundo no tiene fe cuando en la India, ¿verdad? La gente lleva su leche antes de dárselo a sus hijos a templos, y ratas vienen y beben la leche antes de ellos tomar. No me diga que el mundo sí tiene fe, la tiene puesta en un lugar incorrecto, pero sí tiene fe. Cierto, hermano. Lo que no tienen es la Biblia traducida a su idioma. Lo que no tienen son cristianos que oren por ellos. Lo que no tienen son iglesias establecidas. Lo que no tienen son cristianos que alcen sus ojos y miren los campos y entiendan muchas ocasiones que no solamente se cambian vidas, sino que se cambian generaciones. Cierto, hermano. Nosotros en otro tiempo fuimos campos, hermano. Y alguien nos miró. Y nos miró perdidos, condenados, extraviados, miserables. Y tuvo compasión de nosotros porque miraron nuestra necesidad y vinieron y nos trajeron lo más valioso que tenemos, que es el evangelio, la salvación. Donde yo conocí al Señor, la iglesia en donde salimos, ¿verdad? Fue comenzada por un misionero. Una ocasión, este misionero llegó a una colonia llamada Teopanzolco en sus inicios. Iba a hacer su segundo servicio y conoció a un hombre alcohólico, se llamaba Luis. Ese hombre, Luis, era un albañil. Todos los fines de semana que le pagaban, apartaba el gasto de su esposa, y él tenía 8 hijos y los metía en su calcetín, y todo lo que le sobraba iba y lo bebía, regresaba perdido. Su esposa llegaba y le quitaba la bota, y ahí estaba el dinero en el calcetín de su borrachito, pero responsable el hombre, ¿verdad? Un día el hermano Patterson lo encontró, los misioneros, el equipo de él, el hermano Walker, y llegaron a él y le presentaron el evangelio, y este hombre vino a los pies de Cristo. Llegó a la iglesia y se bautizó, llevó a su esposa, a sus hijos, y se convirtieron a Cristo. Amén. Hoy en día Luis ya no vive, pero sus nietos, muchos de ellos son misioneros. Amén. Una de sus nietas está en Francia como misionera. Una de sus nietas está aquí en Obregón, otra de ellas en Australia, otro de ellos en Jordania, otro de ellos va como misionero a Sudáfrica, en Irlanda, y otro de ellos en Nicaragua, porque él fue mi abuelo.
no solamente cambió nuestras vidas, hermanos, y la vida de Él, sino que cambió nuestra generación. Y cambió todo el rumbo al que íbamos y nos mostró un camino excelente, magnífico, hermoso y precioso que jamás cambiaría por nada del mundo, porque servir al Señor es un privilegio, jamás será una carga. Los campos son campos que tienen que ser atendidos, hermanos, porque si no vamos a los campos, esos campos que hoy son blancos se perderán. Cuando un campesino deja su fruto, hace años pasé por Nayarit, ¿verdad? Y pasé por una carretera en donde había muchos mangos. Híjole, hermano, qué horrible huele, ¿verdad? Cuando se pudren los mangos. Toda esa zona muchos mangos caen al piso. No estoy diciendo que todo su siembra se perdió, pero cuando no vamos y recogemos el fruto, ese fruto se pierde. Y el Señor nos dice que los miremos porque ya están blancos. Si no vamos a ellos, vamos a perder esos frutos. Vamos a perder ese resultado, hermanos. Ese fruto que no es nuestro fruto, es fruto del precio que es pagado por el Señor, por las almas del mundo, hermanos. Pero tenemos que mirarlos porque si no vamos a ellos, esos frutos se perderán. Y nosotros seremos responsables de ello. Porque Dios pudo haberle dado el ministerio de llevar el evangelio a los ángeles, pero los ángeles predicarían de algo que no conocen. Creo yo que Dios nos dio el privilegio de llevar el evangelio y predicarlo porque lo hemos experimentado. Amén. Perdidos éramos, al infierno íbamos, pero llegó Cristo y nos dio vida eterna. Sabemos lo que hablamos, sabemos lo que es ser perdonados. Y llevamos el evangelio, hermanos, pero si no lo llevamos, esos campos se perderán. Cierto. Hace tiempo escuché una historia yo sé que ustedes la deben de conocer y impactó mi corazón, ¿verdad? La historia de William Borden. Un hijo único de la familia Borden, una familia millonaria. Cuando graduó de la high school, sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo en barco. Ese viaje cambió el corazón de William. Cuando vio la necesidad de la India, estaba quebrantado, narra él, y después de esto, cuando llegó a cierta región de China, en donde había una comunidad musulmana, él decidió ser misionero a los musulmanes en China. Regresó de su viaje y estudió en la Universidad de Yale. Comenzó un grupo de oración y parece que al final de su carrera más de 1,200 personas se reunían a orar. Y más de 100 personas de ese grupo habían decidido ir al campo misionero. Cuando William habló con sus amigos, ¿verdad? Hijos de personas pudientes económicamente, y les dijo que Dios lo había llamado a ser un misionero, ellos le dijeron: no, mira, William, no desperdicies tu vida. Está bien que quieras darle algo a Dios, pero no puedes darle todo a Dios. Reserva algo para ti. Él llegó ese día y tomó su Biblia y en la portada escribió la fecha y escribió una frase. La frase era: sin reservas. Cierto. Estaba dispuesto a darle toda su vida a Dios. Habló con sus padres y su padre se molestó con él y le dijo que si él decidía ser un misionero, no iba a haber un solo centavo de toda su fortuna porque lo iba a desheredar. Ese día llegó y tomó su Biblia y escribió la fecha y escribió una segunda frase. La frase era: sin recursos. Trabajó duro para conseguir su boleto de embarcación hacia China. Lo único que tenía era su pase de ida, no tenía pase de regreso. El día que partió no hubo abrazos, ni lágrimas, ni aplausos. Salió con unas pocas pertenencias, su Biblia en mano y un pasaje que solamente era de ida. Escribió la fecha y escribió una tercera frase. La frase era: sin retorno y sin regreso. Pasaron varias cosas, entre ellas él paró, ¿verdad? Preparándose para llegar allá. Y antes de llegar a China, William Borden murió. Cuando regresaron sus pertenencias a sus padres, ¿verdad? Entre sus pertenencias venía su Biblia. Y
Su madre una ocasión en una tarde hojeando la Biblia de su hijo encontró que en la portada había 4 fechas diferentes con 4 frases distintas. La primera de ellas rezaba sin reservas. La segunda de ellas estaba fechada el día que fue desheredado y decía sin recursos. La tercera estaba fechada el día que partió y la frase que decía era sin retorno, sin regreso. Pero había una frase que William había escrito un día antes de morir en su debilidad y la frase era sin remordimientos. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima que sale de los ojos de ellos. Yo me pongo a pensar, ¿qué puede causar lágrimas en el cielo? Y me temo que probablemente podamos tener simplemente remordimiento. Un remordimiento de haber vivido para nosotros solamente. Un remordimiento de haber hecho todo para lo que nosotros deseamos, anhelamos y haber ignorado a los campos. Mira, yo no sé, pero algún día vamos a ver al Señor. Y yo quisiera poderlo ver y decirle, lo intenté. Amén. Te di mi vida, mi juventud, mi familia, porque creí que los campos eran lo que más amaste. Yo ciertamente sé que nos falta mucho por hacer a todos nosotros. Mire, somos obras en construcción. No estoy diciendo que todos tenemos que venderlo todo, irnos al campo misionero, porque Dios no nos guiará a todos a hacerlo. Lo que sí estoy diciendo es que todos nosotros tenemos responsables de tener una parte honesta, sincera, para que los campos tengan el Evangelio. Amén. Nosotros, hermanos, recibimos de gracia y tendremos que dar de gracia. Llegará el día en que no tengamos que ganar almas, sí, llegará el día que no tengamos que ganar almas. Llegará el día en que no tengamos que dar para la obra misionera, por supuesto que llegará el día. Habrá un día terrible, creo yo, uno de los más oscuros que las Escrituras nos narra. Será el juicio del trono blanco, en donde la gente inconversa estará delante del Señor. Y probablemente serán las únicas palabras que escuchen de la boca de Dios: apartados de mí, e irán al fuego eterno. Entonces, por más que queramos ir, no podremos ir. Por más que queramos ganar a otro para Cristo, no podremos ganar a otro para Cristo. Por más que queramos dar para que alguien vaya a nuestro lugar, no podremos dar. Que la puerta de la gracia se habrá cerrado como en los días de Noé, el arca. Y para ellos comenzará una eternidad indescriptible. Yo quiero decirte en esta mañana solamente las palabras que el Señor Jesucristo nos dejó. Alza tus ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Padre, gracias por tu palabra.